solo a guisa de introducción. Ahora tenemos la vez pasada conversamos solo con el elenco, esta vez vamos a invertir los roles y vamos a conversar solo con los directores. Es una oportunidad extraordinaria para que ustedes puedan decir lo que les parezca, lo que sientan y, por supuesto, lo que quieran conversar, preguntar, conversar con Juan Carlos y con Urpi. Tenemos unos micros a su disposición, así que, por favor, es el momento de participar. Adelante, por favor. Bueno, yo también creo que estoy igual de impresionado, o quizás más impresionado que ella. Me ha hecho pensar mucho en la situación que tuvimos de terrorismo también, por alguna razón el vínculo de violencia, y como mencionó, como sin importar las fronteras de lugar y época, hay cosas que lamentablemente hoy en día continúan, digamos, marcando a la humanidad, que no es tan humana que digamos, y la manera de presentarla así, sinceramente, es fuerte. y nada, me gustó mucho la dirección de los actores también, los tempos de la obra han estado muy buenos, y en especial las partes de Norma Martínez, que me han dejado muy marcado. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, sí, nosotros desde que decidimos hacer la obra y se la pasábamos a los actores que hemos ido convocando, todos encontrábamos una natural referencia y similitudes con cosas que se han vivido en nuestro país. Entonces creo que por eso la obra adquiere un nivel, digamos, también que se vuelve muy personal, ¿no? Uh-huh. Personal, digamos, como comunidad, como país, ¿no? Gracias. Buenas noches. Yo obviamente que también quería felicitarlos por la obra, está muy bien hecha y muy bien actuada. Yo quería hacer un par de preguntas, una para los tres, pero una especialmente para Jorge, la primera, y la siguiente ya también para Urpi y Juan Carlos. La primera tiene que ver con el tema de la historia en sí, ¿no? Del incesto, que además está contextualizada en un marco de violencia, ¿no? Y hasta qué punto un ser humano puede, a través de recordar y contar la historia, rehacerse a sí mismo, pero también eso hacer que como sociedad nos rehagamos, ¿no? Porque muchas veces estas historias tristes, cruentas, horribles, muchos dicen que es mejor no contarlas y olvidarlas, ¿no? Y más bien aquí se da un mensaje contrario. Hay que contarlas, procesarlas y pareciera imposible, pero es una esperanza también, ¿no? O sea, no solamente es una tragedia, sino es un canto al recomenzar. Y justamente ahí venía también la segunda pregunta, que es, más allá del tema de la violencia política que hemos vivido, hay otras violencias que quizá estamos viviendo, y es un poco, quizá es el mensaje que quieren dar, más allá de decir, uy, qué tal dramón, ¿no? Quizá es por ahí también que va la motivación de ustedes. Esas serán las dos preguntas. A ver, yo comienzo, si quieres, Juan Carlos. Muchas gracias, es una pregunta muy pertinente. Hay, pues, en efecto, un imperio tanático, ¿no es cierto?, en ciertas partes de la historia que se cuenta acá y de la historia en general, ¿no? La famosa frase de Marx, la violencia es la partera de la historia. Y Hegel decía a su vez que los malos hacen la historia. Y sin embargo vemos que también del horror, y lo dice claramente el personaje de Norma Martínez, la mujer que canta, si detenemos la historia en esta parte, ¿no es cierto?, entonces tu historia, le dice a su hijo Sarwan, Simón, será una historia de horror. Pero si nos remontamos a esta otra, entonces será una historia de amor. Y esto lo vemos por todas partes. Por ejemplo, hagámonos un ratito a Argentina, todas estas historias que hay con los chicos que fueron secuestrados, cuyos padres fueron asesinados por los militares, pero después resulta que la historia es mucho más complicada porque estos niños fueron criados por algunas veces los propios torturadores o por gente que estuvo vinculada a ellos, pero fueron criados con amor en muchos casos. Y entonces la historia se va enredando y se va complicando mucho.
y nadie tiene una respuesta muy clara a todo esto, y por eso creo que la obra hace muy bien en no juzgar, ¿no? Y a mí me conmovió particularmente el momento en que la mujer que canta abraza a Abu Tarek, ¿no? Y le dice a quien estoy acariciando no es al torturador, sino me parece que es a mi hijo, a quien dice en ese momento, ¿no es cierto? Y eso refleja muy bien la complejidad de los seres humanos, la complejidad de la historia. Y para responder directamente a tu pregunta, yo también creo que por muy traumático que sea el origen de una historia, la historia del Perú es el origen del trauma de la conquista, los seres humanos necesitamos, para ser humanos, saber. Necesitamos hablar y necesitamos entender. Ahora, esto es fácil de decir, difícil de hacer, difícil de lograr, y creo que la obra, justamente uno de sus grandes méritos es que nos muestra eso, ¿no? Lo importante que es hacerlo, pero lo doloroso, lo difícil, lo angustioso y hasta destructivo que puede resultar. Y nos puede sumir en el silencio, como lo dice más de un personaje también. Pero de ese silencio puede o no puede salir algo que nos ayude a vivir mejor, porque es verdad que no es seguro que vaya a resultar bien. Puede que de la destrucción, digamos, del tejido simbólico, el intento de reconstruirlo lleve lugar a una representación más integrada o no. Eso es algo a lo que nos enfrentamos todos, incluso aquellos que no tenemos que vivir experiencias tan terribles como la del incesto o la violencia que efectivamente esta hora a todos nos ha conectado, que es la violencia de la guerra civil, de la violencia política que desató Sendero Luminoso. Juan Carlos. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Perdóname. Por supuesto. A mí una de las cosas que más me conmueve de la obra es la idea de romper el hilo, ¿no? Y de cortar ciertas historias que repetimos generación tras generación, y eso es algo en lo que inclusive es algo que me sirve personalmente ahorita en un momento particular, pero sí, claro, yo siento eso. ¿Tú, Picha? Sí, totalmente. O sea, yo no podría sobrevivir la obra, además de todo lo que ha pasado en el país y todo el contexto, sin las cartas finales. O sea, yo siempre intento verla, que uno la ve casi todos los días, y necesito escuchar mucho las cartas para poder como yo también salir un poco recompuesta, ya que no tengo la catarsis de los actores, porque lo que decía ella de la resiliencia, ¿no? O sea, realmente es curadora. Yo sí creo que puede ser más autodestructivo el silencio absoluto, porque sí, claro, los hermanos sienten que está pasando algo, o sea, no son seres integrados, no son seres resueltos. Entonces, la lluvia final, o sea, hay una limpia, hay un pasar a otra especie de renacimiento, ¿no? Entonces, creo que la obra, que es tan dura, hay un momento en que finalmente sí hay un quiebre y hay como una necesidad de reconstruirse, y las cartas finales son absolutamente eso. Entonces, esperanzadora para mí es, por más que hay gente que dice, no puede ser, esto es demasiado duro, o sea, hay gente que no lo tolera, ¿no? Que tiene mucha resistencia, pero también hay la reparación de ella, o el intento de reparación con lo que ella tiene en sus manos, ¿no? Porque también es una mujer con carencias y herida, ¿no? Me temo que va a ser la última, así que hazla valer. Yo también he visto la obra varias veces, unas 3 semanas y hoy la segunda vez. Y la primera vez también salí muy impactado. Llegué a mi casa, no pude dormir muy velozmente y nada, porque me quedé pensando y meditando sobre todo lo que pasaba. En verdad es bastante fuerte ver todo esto, todas las emociones y los sentimientos que pueden pasar todos estos personajes. Y a medida de la obra, los gemelos, por separado, van descubriendo a su madre, van descubriendo sus orígenes, van viendo que la madre que ellos podrían haber visto fría en los últimos años, en verdad, sí quiso, sí amó, sí fue una niña, se equivocó y todo. Y nosotros como público vamos descubriendo también toda la obra a medida que estaba avanzando. Entonces, me gustaría saber un poco cómo fue el proceso de creación de todo esto, ese descubrimiento paulatino que se da con la obra,
y este procesar de todas las impresiones, todos los sentimientos. Cada personaje tenía su propio salvavidas, ¿no? Uno era el silencio, otro era las matemáticas y así. Entonces, como cada actor fue descubriendo, interiorizando su personaje, y como ustedes en general iban cuajando cada vez más la obra, porque, o sea, ahorita en la segunda vez todavía yo no termino de encuadrarla en mí, entonces es una obra bastante impactante y quería saber cómo había sido este proceso. La hiciste valer, ¿eh? ¿Y por qué todo me ha mirado a mí? Ya te toca, Urpi. A ver, qué difícil. Creo que ahí también juegan los actores, ¿no? Bueno, creo que primero cuando uno hace una obra, Brecht dice que ahora que estoy... es muy importante la primera imagen, la primera impresión. Y creo que todos cuando hemos leído la obra hemos tenido algún recorrido del proceso, desde la intuición y después de pronto pasando por la razón de cómo tendría que ser, cómo tendría que darse, y todos hemos sido espectadores, ¿no? O sea, un lector la primera vez es como el primer espectador, ¿no? Entonces hemos tenido dentro todo ese descubrimiento tras descubrimiento, y creo que lo que hemos hecho es un poco mantenérnoslo a flor de piel entre todos. De pronto Fish la llevaba, después un actor venía con algo y decía, bueno, en ese momento esto es lo que me sorprende más, esto es lo que no me pasa de vuelta si no puedo terminar de cerrarlo, ¿por qué acá se pregunta esto? ¿Por qué después termina decidiendo esto otro, ¿no? En todo caso, creo que lo más difícil ha sido, porque como las historias están tan mezcladas, no contagiarse, o sea, llevar cada personaje por la ruta que le tocaba vivir, y ser consciente que todavía no sabía, ¿no? Más bien el actor sabe, pero el personaje todavía no. Entonces tiene que ir descubriéndolo en el momento, ahí. Y eso creo que es difícil, ha sido difícil en los ensayos, y creo que también a veces es difícil acá, porque digamos que como tiene esto de thriller, digamos, ya sabes quién fue el asesino, ¿no? Al final de la obra. Entonces, que vuelvan a tener a flor de piel a cada momento cada actor, que el personaje al principio está en el silencio, en la oscuridad, y que después va cayéndosele las fichas, ¿no? Y qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su emoción también en cada momento. Limpiar ese proceso creo que ha sido para mí lo más difícil de llevar, ¿no? Y algo que para nosotros era muy importante era que no se pierda la sensación de que era un thriller también, porque el thriller te manda un ritmo, que para mí era muy importante en una obra tan grande y con tantas escenas superpuestas. Entonces no perder ese ritmo. Normalmente en los procesos de ensayos las escenas se ensayan separado, por decirte, Yeli con Andrea, Nahual y Sauda jóvenes, se ensayan unas horas, después llega Carlos Victoria con Jimena Lindo, de ahí Miguel Isa por su cuenta. Entonces, digamos, se ensaya y hacia el final se ensambla todo. Y en este montaje, ya que había tantas cruces, decidimos empezar a unir el montaje desde mucho antes. 2 meses antes del estreno ya la obra estaba como ensamblada, y eso servía para todos agarrar un ritmo interno, pero sin perder esto que nos dice Urpi, ¿no? Entonces ha sido, en ese sentido, un proceso súper claro. Sí, ha sido un proceso particular en la medida del orden de ensayos y eso, no era lo usual. Y además, solo agregar una cosa, las actrices necesitaban ver al otro personaje. Por ejemplo, Norma quería ver a Yeli, o sea, cómo estaba planteando la Nahual joven, la inocente, ¿no? Y viceversa, igual Sauda. Entonces le servía un montón estar y ver qué pasaba con su personaje, ver el proceso ahí en tercera dimensión. Y los actores que hacen varios personajes también necesitaban correr la obra para tratar de particularizar cada uno, ¿no? Y Carlitos Victoria, que tiene 4 personajes, necesitaba correr la obra para él mismo, ver energías, voz, composición física, que eran muy sutiles, pero necesarias para componer los personajes, ¿no? No sé si eso responde. Bueno, ha sido realmente un gran privilegio tenerlos a ustedes acá. Sí, muchísimas gracias. Gustazo, se han quedado hasta muy tarde. Ya ven que vale la pena, han escuchado cosas valiosísimas de Juan Carlos y de Urpi. Bueno, muy agradecidos y de verdad, qué lindo que haya estos foros
sobre todo cuando hay un teatro de este altísimo nivel. Y un gran saludo para los actores también, ¿no? Que no están acá esta noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.